En Él somos El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Hermanos, llevamos ya un buen tiempo este año estudiando el libro de Romanos. Y decíamos inicialmente que Romanos tiene una división, dos grandes divisiones, bueno, tres. La primera es del capítulo 1 al 9. Y en esa primera división, los primeros 3 capítulos, Pablo los usa para mostrar el pecado del hombre. Después de que el hombre se ve condenado por el pecado, en el capítulo 3 al final Pablo muestra lo que es la justificación, que es el camino que Dios escogió para salvar al hombre. Capítulo 4 y capítulo 5 enfatizan la fe en Jesucristo como el único medio para ser realmente justos y salvos delante de Dios. Del capítulo 6, mis hermanos, casi hasta el capítulo 9, el tema es la santificación. ¿Qué es eso? Ahora, ¿qué lugar tiene el pecado en la vida del creyente? En la reunión anterior, la última reunión de Romanos, estuvieron estudiando con Alberto ese pasaje donde se nos habla de nuestra posición en Cristo. ¿Recuerdan? Y Pablo decía, considerados. A la luz de nuestra unión con Cristo, el creyente debe considerarse una nueva criatura y tiene en Cristo todo para luchar contra el pecado. Pero ahora el pasaje que vamos a estar estudiando, que sigue avanzando con el asunto del pecado, la idea principal va a ser presentaos. Después de considerar nuestra posición en Cristo, ahora Dios espera una respuesta. Y la respuesta es que nos presentemos delante de Él. Especialmente que presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. En ese contexto donde se habla de pecado. Entonces el pasaje lo dividí así de la siguiente manera. La primera parte nos habla de a quién nos sometemos. La segunda parte nos habla de dónde estábamos y cómo fuimos librados. Y ahora tenemos una nueva posición como creyentes. Y el tercer asunto, que es el asunto principal del pasaje de hoy, es ahora por nuestra humana debilidad debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Entonces vamos a ver el pasaje, vamos a ir punto por punto, viendo lo que nos dice el pasaje como tal, y al final vamos a tener unas aplicaciones. Entonces acompáñeme, hermano, nuevamente a leerlo desde el versículo 15 y vamos a ver la primera parte. Recuerde, la primera parte es ¿a quién nos estamos sometiendo? Dice ahí, comienza el argumento de Pablo con una pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esas preguntas, hermano, Pablo las usa de manera retórica para enseñar. Pero no solo eso, hermanos. Era posible que había un contexto, sobre todo los judaizantes, que de alguna manera tergiversaban el evangelio y ellos de alguna manera diseminaban este tipo de ideas. ¿Cuál idea? Pablo, entonces como ya no estamos en la ley, podemos pecar, podemos vivir de cualquier manera. Entonces como cristianos no predicamos a Moisés ni la ley, entonces los judíos, especialmente los fariseos y las sectas religiosas, acusaban a los cristianos de vivir una libertad que daba lugar al pecado. Entonces Pablo está haciendo una pregunta para sacar a la luz un cuestionamiento que se hacía en contra de los cristianos. Entonces, claro, como ahora hablamos de amor, de gracia, de fe, entonces eso nos da libertad para pecar. La respuesta es obvia, ¿no? Él mismo la dice. En ninguna manera. Algunos comentaristas traducirían este pasaje así: no lo permita Dios.
o 1000 y 1000 veces no. ¿Qué significa eso, hermanos? Que el evangelio y la nueva dispensación, la de la gracia, la de Cristo, no nos permite en ninguna manera usar la gracia, usar la fe, usar a Jesucristo como una excusa para pecar. Es un pensamiento absurdo. Es una acusación falsa. Cuando alguien dice que como cristianos, al decir que estamos en la fe, en la gracia y en el amor de Jesucristo, con eso estamos dando licencia para que el cristiano peque. Calvino decía lo siguiente: es una calumnia demasiado vulgar contra el evangelio. Nunca el evangelio, ni Cristo, ni la palabra de Dios nos da libertad para soltar la rienda para el pecado. Y dice él, no hay nada más absurdo y no hay nada que arroje más vergüenza que afirmar tal cosa. Entonces, hermanos, a veces nosotros tal vez no tenemos un argumento tan claro, pero a veces la gente dice, ay, hermano, pero estamos en la gracia. No deberíamos amar. No deberíamos perdonar y soportar, obviamente, pero nada de eso es una excusa para vivir en pecado. Ay, hermanos, que los hermanos me tienen que soportar. Sí, los hermanos tienen que soportarlo, pero usted tiene que cambiar. Es descabellado, hermano, cuando una iglesia usa el evangelio para dar de alguna manera licencia, permiso o oportunidad para el pecado. Podríamos decir que una iglesia que hace eso es más una secta. Es más un lugar donde se ha desviado del evangelio. Ahora, Pablo viene a entrar con un argumento muy importante, que es el argumento del sometimiento, como lo decíamos ahora. Y Pablo dice lo siguiente: ¿por qué Pablo dice que no podemos darle lugar al pecado en ninguna manera? Pablo lo va a explicar, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos del pecado, de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces el argumento es sencillo, hermanos. Si nosotros nos sometemos a alguien, ese alguien nos va a controlar y vamos a terminar obedeciéndolo. Y Pablo va a mostrar que el asunto de la santidad y el asunto del pecado es un asunto de sometimiento. ¿Qué quiere decir sometimiento? Someterse es aceptar la autoridad o la voluntad de otro sobre mi vida, de tal manera que el otro me controle y me domine. Entonces Pablo está diciendo lo siguiente: si yo me someto a otro y otro me domina, ese otro se vuelve mi señor y yo me vuelvo esclavo. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Miren, lo dice ahí: sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces Pablo nos muestra dos caminos. Cuando la persona decide o se entrega voluntariamente a someterse al pecado, el pecado se vuelve un amo y ese amo lo va a esclavizar. De la misma manera, si la persona obedece a Cristo, Cristo lo va a gobernar y eso va a tener un fruto. Entonces aquí vemos dos cosas, hermanos. No existe de alguna manera una total libertad en el ser humano. El ser humano siempre está sometido a algo. En este contexto es al pecado o a Dios. Al pecado, a la carne, a sus deseos, o a Cristo, su palabra y su santidad. El asunto es que a aquello a lo que el hombre se someta,
eso lo va a gobernar, eso lo va a dominar y eso lo va a llevar a obedecer. Entonces, dice Pablo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. Entonces, hermanos, el asunto del pecado es que es como, ¿cómo podríamos decirlo? El pecado aquí es presentado como un amo. Y ese amo quiere tener en sujeción, en esclavitud al hombre. Y ese amo se presenta de muchas maneras. Eso como se presenta, la Biblia le llama tentación. Entonces el pecado comienza a seducirnos. Nos seduce con la lujuria, nos seduce con el orgullo, nos seduce con la ira, nos seduce con la avaricia, nos seduce con la mentira, nos seduce con placeres. Y cuando el hombre, y podríamos decir aún el cristiano, se somete. Cuando el hombre, el cristiano, le da lugar al pecado, a sus deseos, a sus placeres, a esa tentación que viene de afuera o de adentro de su propia carne, a esa tentación que viene del mundo y del diablo, sin darse cuenta, el hombre termina siendo esclavo. Y en esa esclavitud el hombre termina obedeciendo los deseos de otro. ¿Quién es ese otro? En ese contexto, el pecado. Ahora, hermanos, tal vez en la vida cristiana no exista una guerra espiritual mayor que esta. El pecado siempre está buscando súbditos. El pecado siempre está trayendo al hombre y engañando al hombre y presentándose al hombre como una alternativa con la cual el hombre puede encontrar disfrute, realización. El pecado es mentiroso. El pecado es una estafa. El pecado se presenta de manera grosera o sutil. El pecado está en nuestra naturaleza y está en la cultura en la que vivimos. El pecado puede ser la lujuria obsesiva o el orgullo sutil, pero el pecado es una realidad, hermanos. Y lo cierto es que si nos sometemos al pecado y lo obedecemos, el resultado de eso, ¿qué va a ser? Dice, sea del pecado, ¿para qué? Para muerte. El pecado, como les decía, hermanos, es como un engaño, como una estafa. El pecado, usted le dice, si vienes a mí y comes, vas a disfrutar, vas a satisfacerte, vas a hacer lo que te gusta. Pero en realidad, cuando la persona entra en esa conversación engañosa y comienza a beber de esa oferta, lo que está bebiendo es muerte, lo que está bebiendo es destrucción, lo que está bebiendo es culpa. Lo que está viviendo es muerte. Hermanos, es muy sutil. Hoy en día, usted ve una película, hermanos, Hollywood, Profeta de la Impiedad. Y en medio de la trama le venden el consumo de la marihuana como si fuera algo noble, como si fuera algo agradable. Y ese cigarrillo que parece tan normal hoy en día puede llevar a un joven a una esclavitud con una maldición como es la droga. El pecado hoy le dice a los jóvenes, mira este video, mira esta mujer. Y un clic, una entrada a esa página lo puede llevar a ser esclavo de las peores porquerías que le espera. Y cuando el joven quiere salir de ahí no puede, porque su alma queda sujeta a una maldición. Algo que destruye, algo que corrompe. Entonces, hermanos, el pecado de la lujuria, de la mentira, del vicio, de la sexualidad desordenada, del uso ilegítimo del dinero, todo eso está a nuestro alrededor. Y la homosexualidad hoy en día se presenta como algo inocente, como amor. Pero el fin de eso, ¿qué es? Muerte. Es muerte.
Y si el hombre, la mujer, se somete a eso, entra en un yugo cruel, hermano, porque piense que el pecado no es un amo bueno. No es alguien que al comienzo, como una estafa. ¿Usted ha visto una estafa? Al comienzo le presentan todo lindo, todo fácil, todo agradable. Pero cuando usted invierte su dinero, su tiempo, sus fuerzas ahí, se da cuenta que después de que usted pasa la puerta, todo era mentira. Todo era un engaño. Era una astucia queriendo destruir y corromper su alma. Y por último, queriendo llevarlo a la condenación eterna. Ahora Pablo nos dice que de la misma manera la vida cristiana es un tipo de sujeción, hermanos. Solo que, ¿cuál es la diferencia? El pecado como amo tiene como rey al diablo y como futuro la condenación. Pero la justicia tiene como rey a Jesucristo. Y su yugo no es pesado, hermanos. Y es un yugo que trae libertad. Porque definitivamente la vida cristiana es un yugo, pero es un yugo que hace libres a los que son cautivos ahí. Es un yugo que trae bendición, esperanza, gloria, plenitud a aquellos que se someten. Entonces dice Pablo, o sea, de la obediencia, ¿para qué? Para justicia. Entonces el otro camino es la obediencia. ¿Por qué Pablo usa el lenguaje de la obediencia? En este contexto, hermanos, la fe y obediencia es lo mismo. Más adelante en el verso 17 él dice que la conversión y la fe fue un acto de obediencia a la doctrina. Mire cómo lo dice. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Entonces, obediencia sinónimo de evangelio, fe, doctrina y Cristo. Entonces, así como los hombres se someten al pecado, ahora por el evangelio, nosotros por la gracia de Jesucristo, por la posición que tenemos en Él, podemos obedecer y sujetarnos a Dios. O sea, cada día yo puedo venir y decirle, Señor, quiero caminar contigo, quiero obedecerte, quiero servirte. Ya no quiero satisfacer los deseos de mi pecado, sino quiero satisfacer los deseos de tu voluntad. Ya no quiero seguir lo que mis ojos ven, sino quiero seguir lo que dice tu palabra. Ya no quiero seguir el mundo y el estándar del mundo, sino quiero seguir a Cristo y su justicia. Entonces, cuando el creyente comienza de manera diaria y constante a someterse a Dios, a caminar en ese camino de obediencia, a caminar en el camino de rendición, de compromiso con Dios, ¿qué sucede? También hay fruto. También hay fruto. Porque mire lo que dice. Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces Cristo, hermanos, de alguna manera Él quiere enseñorearse de nuestra vida. Y en la medida que yo me sujeto a Él, le busco voluntariamente, camino con Él, yo comienzo a experimentar que el yugo de Él en mí produce ¿qué? Justicia. ¿Y qué significa justicia? Bueno, en términos sencillos es una vida que agrada a Dios. Una vida recta, una vida piadosa, una vida ordenada y aprobada por Él. Hermano, y esa justicia es lo opuesto al pecado y sus resultados. Si el pecado trae muerte, la justicia ¿qué trae? Vida. Si el pecado trae vergüenza, ¿qué trae la justicia? Gloria. Si el pecado trae confusión, problemas, dolores, la justicia ¿qué trae? Paz, vida, bendición. Si el pecado me mata a mí y afecta a las personas que están a mi alrededor, ¿qué trae la santidad? Bendición, luz, vida para aquellos que están alrededor nuestro. Entonces, Pablo presenta dos caminos que son totalmente opuestos. No podemos vivir en el pecado, porque si nos sometemos al pecado, obviamente nos estamos desvinculando de Cristo. Entonces el primer
argumento de Pablo es: si dejamos que el pecado tome lugar en nuestras vidas, el pecado nos va a esclavizar y el pecado nos va a matar. ¿Y qué es la muerte espiritual? Bueno, la muerte espiritual generalmente habla de la condenación eterna, pero muerte, ¿qué es? Cuando usted tiene un pariente que se muere, ¿qué experimenta en ese estado de muerte? Pérdida, dolor, incapacidad, separación. Y todos esos asuntos implican muerte espiritual. Cuando yo peco, siento que pierdo mi relación con Dios. Siento que me separo de Dios. Siento que mis emociones, mi mundo interior entra en un colapso. Entro en un tiempo de decadencia y de todo lo que trae el pecado. Entonces Pablo dice: no pueden someterse al pecado porque el pecado les va a traer muerte. Ahora, antes de pasar al siguiente asunto del pasaje, hermanos, yo quisiera comenzar a preguntar: ¿a quién estamos sujetándonos? Si hay dos caminos, no podemos estar en medio. Ahora, ¿cómo yo sé a quién me estoy sujetando? Bueno, ¿quién me domina? Porque a quien yo obedezca es a quien me estoy sujetando, ¿cierto? Y ese es mi Señor y yo soy esclavo. Entonces, cuando yo veo el patrón general de una vida, yo sé a qué esa vida se está sujetando. Si el pecado de la lujuria, si el pecado de la ira, si el pecado de la enemistad, si el pecado de la amargura, si el pecado de los pleitos es la marca, es la señal, es la evidencia de mi vida, ¿a quién me estoy sujetando? A mi carne. Pero si en este proceso de caminar con Cristo me estoy sujetando a Él, a su palabra, a sus medios de gracia, a la comunión, a lo que Él está queriendo guiarme cada día, ¿qué va a producirse? Gozo, amor, paz, fe, paciencia, benignidad, bondad. Entonces la pregunta es: ¿de quién somos esclavos? ¿A quién estamos obedeciendo? Miren una frase que escuché en estos días que me llamó la atención, hermanos, y que cabe en este contexto. No es lo que hablas, no es lo que deseas, no es lo que sientes, no es lo que prometes, es lo que haces. Es lo que haces. Eso que haces es lo que te domina. Tienes problemas con la lujuria y pecas en la lujuria, te está dominando. Tienes problemas con la ira y pecas con la ira, te está dominando. Aunque cantes Jesucristo es el Señor, hay áreas de tu vida que no han sido consagradas. Y por ende tu Señor no es Cristo, sino el pecado. Decía un hombre: ¿eres libre o eres esclavo? Y si eres esclavo, ¿de quién eres esclavo? Porque ese es tu Señor. Ese es tu Señor. Hermanos, y algo muy serio, cuando yo leía esa palabra sometimiento, yo me acordaba de una conversación que tuve con un hombre. Y este hombre me decía así: hermano, ¿sabe qué? Estoy en una lucha tremenda. Estoy en una lucha tremenda porque estoy en una situación difícil. Y yo estoy como acá, pero estoy en un momento donde quiero decirle al pecado que sí. Como que está ahí en ese punto donde está que le dice que sí al pecado. Eso es sometimiento, hermano. Cuando usted le dice al pecado, sí. Cuando usted se entrega. El problema es que cuando usted se entrega, salir de ahí no es tan fácil porque usted se vuelve esclavo. Ahora, después de hablar del sometimiento y la seriedad del sometimiento al pecado y también lo glorioso del sometimiento a Cristo, Pablo en el segundo punto del pasaje nos va a hablar de la situación espiritual de los creyentes, porque el creyente de manera particular, él experimentó un cambio que no lo han experimentado las personas que no tienen a Cristo en su vida. Dice el verso 17, a pesar de esa realidad, mira lo que dice Pablo ahora: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, hermanos, aquí Pablo nos habla de la experiencia normal, real, gloriosa de los hijos de Dios. ¿Qué sucedió con los hijos de Dios? Gracias a Dios, y hermanos, esa frase gracias a Dios es importante. Porque si hablamos de esclavitud al pecado, ¿saben una cosa, hermanos? Es totalmente imposible para el hombre librarse del yugo de la esclavitud. El hombre puede tragar toda la religión que quiera y no lo va a liberar del pecado, hermanos. El hombre puede hacer todos los cursos de autoayuda y superación y eso no lo va a librar del pecado. El pecado es un amo demasiado fuerte para el hombre. Pero gracias a Dios, ¿cierto, hermano? Ahí es donde esa palabra, pero gracias a Dios. Gracias a Dios que, aunque éramos esclavos del pecado. ¿Está hablando de qué? Del pasado. Vamos, todos nosotros tenemos un pasado, ¿cierto? Un pasado de esclavitud al pecado en cualquiera de sus manifestaciones. Yo una vez escuché un cristiano que se me acercó y me dijo, hermano, yo la verdad, yo no recuerdo haber tenido una vida de pecado, así como los hermanos cuentan de borrachos, ladrones, mentirosos, mujeriegos. Yo no recuerdo, yo pensaba por dentro, cuán mentiroso es el diablo que le ha hecho creer a este que es bueno. Cuán sutil es el diablo que el sinvergüenza cree que es bueno. Si uno pudiera hacer un examen a la luz de la santidad de Dios, se daría cuenta que tal vez estamos ante un pecador descarado en sus más sutiles formas, como el orgullo, la mentira, la arrogancia y seguramente muchas más cosas, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Si decimos, ¿usted ha escuchado ese versículo? Que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia? Mentimos y no estamos en la verdad. Porque usted se cree bueno hasta que la verdad viene. La verdad, hermano, la verdad nos desnuda, ¿cierto? Nos expone. Entonces lo cierto era que todos éramos esclavos del pecado. Tal vez unos en un pecado más escandaloso y descarado, pero todos éramos esclavos del pecado. Pero ¿qué sucedió? Mira esta frase tan preciosa, hermano. Aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Entonces, una vez vino la palabra, la doctrina de Cristo, el evangelio de nuestro Señor Jesús, y creímos de corazón. Y eso es lo importante. Y yo quisiera también resaltarle a las personas que están oyendo la palabra hoy acá. Si usted es esclavo de sus deseos, de su pecado, si usted ha visto que hay cosas en su vida que usted no puede dejar, que lo alejan de Dios, que afectan su vida familiar, emocional, moral, y eso lo está esclavizando, yo conozco a alguien que lo puede liberar. Yo conozco a alguien que tiene el poder para sacarlo de la peor mazmorra de la esclavitud, y ese es Jesucristo. Y cuando nosotros escuchamos ese evangelio al traer fe en nuestro corazón, abrió las puertas de la esclavitud. Y fuimos rescatados de esa mazmorra. Y fuimos hechos libres de la condenación y del pecado. ¿Y qué más? Dice, y fuimos entregados, y esta parte es importante, a una forma de doctrina. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando Pablo usa la palabra ahí, forma de doctrina, se refiere a esos moldes que usaban, por ejemplo, cuando fundían metales. ¿Has visto que cuando funden un metal, lo colocan sobre un molde? Y el metal coge la forma del molde. Entonces, de alguna manera, el creyente fue rescatado de la esclavitud y fue fundido en un molde. ¿Y cuál es ese molde?
Ese molde es el carácter completo y pleno de la persona de Jesucristo. Y ese carácter puro y santo de nuestro Señor Jesucristo es totalmente opuesto al pecado y al mundo. Entonces el cristiano fue rescatado del pecado y ahora fue puesto en un molde, el molde del nuevo hombre, del molde de Cristo, del hombre creado según Dios, según su justicia, según su santidad. Y dice ahí el verso 18, y libertados del pecado. Oiga, hermanos, estas son frases importantes. Hermanos, la libertad del pecado es un hecho en Cristo para nosotros. Nosotros fuimos libres, salimos de la condenación, de la culpa del pecado, y por nuestra posición en Cristo podemos salir del poder del pecado que teníamos antes sobre nosotros. Es como un esclavo que llevaba muchos años en esclavitud, pero vino uno que se llama el libertador y pagó por ese hombre, para que ese hombre fuera ¿qué? Libre de esa esclavitud. Y ahora, libre de esa esclavitud, ¿qué debe hacer el creyente? ¿O qué es el creyente? Dice ahí, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, por un lado, el evangelio nos sacó de la esclavitud, de la condenación, del amo terrible que estaba sobre nosotros. Y por otro lado, el evangelio nos llevó a ser libres siervos de Dios. Ahora podemos vivir para Dios. Ahora podemos seguir a Dios. Ahora podemos amar a Dios y su justicia. Ahora podemos someternos a otro. Hermano, ¿y por qué es importante el segundo punto después de haber dicho lo primero? Porque cuando hablamos de sometimiento, el hombre sin Cristo nunca puede salir del yugo del pecado. Es imposible. Pero el segundo punto nos muestra que ahora, por la gracia de la palabra de Dios, por el evangelio, por nuestra posición en Cristo, ahora como nuevas criaturas, ya hemos sido hechos libres de la esclavitud y ahora somos puestos para servir a la justicia. Qué bendita realidad, ¿no, hermanos? Por eso nosotros cantamos, hoy somos libres. ¿Se acuerdan que lo cantamos? Libres. ¿Pero libres para qué? Libres para servir a Dios, libres para hacer lo que a Él le agrada, libres para buscar la santidad, que era imposible para nosotros, pero que ahora en Cristo podemos hacerlo. Y ahora, hermanos, llegamos al tercer punto, que es como el clímax de la enseñanza de Pablo, donde Pablo se va a enfocar. Ahora que somos libres en Cristo, ¿qué debemos hacer? Miren lo que dice el verso 19. Ahí es donde viene la palabra de nuestra enseñanza. Presentaos a Dios. Mire su Biblia para que no se duerma, hermano. ¿Ya está viendo? ¿Ya despertó? No avanzar hasta que no se despierte. Dice el verso 19. Hablo como humano. Aquí viene la exhortación de Pablo. Dice, por vuestra humana debilidad. Hermanos, aquí es muy interesante cómo Pablo usa estas palabras. Pablo, porque es que nosotros a veces pensamos en Pablo, en Pedro, en Juan como ángeles, ¿cierto, hermanos? Esos hombres estaban por allá y nosotros estábamos acá caídos. Es como que tenían alas, pero nosotros no. Dice Pablo, hablo como humano. Hermano, Pablo como Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Amén. Tenía las mismas luchas en la familia, en su casa, en la iglesia, en el trabajo. Luchaba con la ira, luchaba con la lujuria, luchaba con los deseos, luchaba con la mentira, luchaba con el orgullo, como un humano, hermanos. Porque nosotros a veces tenemos la tendencia, no solo de los hombres de la Biblia, sino los del pasado, colocarlos en un lugar como que ellos no tienen luchas, ¿cierto? Pero mire cómo Pablo habla, dice, hablo como humano. ¿Y a quién les habla?
por vuestra humana debilidad. O sea, Pablo no solo se muestra el débil hombre, sino él sabe que sus oyentes, como nosotros, tenemos una humanidad que aún carga un grado de debilidad, aún tiene los rezagos del pecado. Porque aunque fuimos hechos libres en Cristo, todavía hay una debilidad en nuestros miembros, ¿cierto? Más adelante Pablo dice que aún a esa debilidad lo lleva a decirle miserable de mí. Hay una miseria todavía en nuestra carne, hermanos. Hay una lucha y cuando alguien se me acerca y me dice, hermano, imagínese que fulano hizo esto y es como si nos fuera a sorprender, hermano. Oye, ¿somos humanos o no? ¿Pecamos? Sí. Y hay una realidad en nosotros y en los otros. Pero eso no justifica que pequemos, ¿no? Entonces, si somos humanos, si nos está hablando un humano a humanos débiles, ¿qué debemos hacer? Aquí viene la exhortación, hermanos. Y aquí hay una gran enseñanza y una gran clave para lo que es nuestro proceso de santificación. Mire lo que dice Pablo. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí hay una comparación, hermanos, de lo que hacíamos antes y de lo que debemos hacer ahora. Pablo dice, así como para iniquidad, hablando del pasado, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Hermanos, antes nosotros usábamos todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, todos nuestros miembros. ¿Para qué? Dice Pablo ahí, para servir a la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es fácil de explicar, hermano. Iniquidad es un sinónimo de pecado. En general. Entonces, antes de Cristo, yo usaba mi mente, mi corazón, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies y todos mis miembros para el pecado. Yo entregaba mis miembros al pecado. Yo adoraba el placer en el altar del pecado y me ofrecía como un sacrificio vivo al pecado. Yo me revolcaba en la inmundicia del pecado. ¿Usted no? Yo sí. Dice Pablo que antes, miren lo que dice ahí, dice, presentábase, ofrecían vuestros miembros para servirme, esa frase, a la inmundicia, a la suciedad, a la impiedad, a lo que es desagradable a Dios, a lo que es contrario a Dios, a lo que es contrario a la justicia. Como Pablo da listas, hermanos. Por ejemplo, Gálatas dice, antes nos entregábamos al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, a la enemistad, a los pleitos, a los celos, a las iras, a las contiendas, a las herejías, a las envidias, a las borracheras y a cosas semejantes. Antes eso éramos, hermano. Antes eso practicábamos. Pero hay una frase que es como la frase que Pablo va a usar. Antes presentábamos nuestros miembros. ¿Qué significa eso, hermano? Yo antes usaba mis ojos para ver porquerías. Prestaba mis oídos para chismes, contiendas, vulgaridades, cosas sucias. Usaba mis manos para lo malo. Caminaba con mis pies por lugares de suciedad e inmundicia. Y mi corazón era una cueva de toda inmundicia. Eso era mi vida antes. No sé la suya. Seguramente. Seguramente. Pero mire lo que dice Pablo. Ahí es donde viene la comparación. Así como. O sea, como antes, podríamos decir así. Así como antes yo me entregaba al altar del placer, al altar del mundo, al altar de mis deseos, al altar de mi conveniencia, al altar de mis ídolos.
así como antes lo hacía con el pecado, así ahora, para santificación. Y hay una idea aquí, hermanos, cuando Pablo hace la comparación, hay unas palabras que son importantes. Da la idea de intensidad, da la idea de dedicación, da la idea de compromiso y da la idea de pasión. Hermano, yo le pregunto a usted, cuando usted lo invitaba a una fiesta, ¿cómo usted iba? ¿Usted iba triste? Cuando usted iba a pecar, había como un estado de deseo y de placer en esto, ¿no? Había como una satisfacción, había como una energía que lo llevaba y lo hacía con mucha alegría. ¿Sí? Así como lo hacía antes, así ahora. Yo no puedo ser, hermano, no debería por lo menos. Yo no debería servir menos a Cristo que lo que antes servía al diablo. Yo no podría dedicarme menos a Cristo de lo que antes me dedicaba para las cosas de la carne. Yo no podría amar y apasionarme menos por Cristo de lo que antes me apasionaba la inmundicia en la que vivía. Piense cómo era usted con el pecado. Piense cómo usted corría tras sus deseos. Piense cómo le encantaban los placeres en los que se revolcaba. Y la idea de Pablo es que por lo menos de esa misma manera, deberíamos buscar a Dios, deberíamos buscar la santidad y deberíamos buscar la consagración de nuestro ser. Yo me pongo a pensar, hermano, yo fui un gran pecador, de verdad, hermanos. Yo me ponía a pensar en estos días, salí el viernes, salí de la reunión del 20 de julio y me dice un hermano, ¿a usted no le da miedo meterse por allá y por ahí roban? Y yo le dije, pues no, hermano, la verdad no me da casi miedo porque es más rápido y me rinde. Y me ponía a pensar, ¿qué hacía yo un viernes a las 11 de la noche? ¿Y en qué lugares estaba, hermano? Y me ponía a pensar, ¿cómo para servirle al diablo no me daba miedo, hermanos? ¿Cómo para servir a mis placeres más sucios no me daba miedo? Ir a una reunión sí me va a dar miedo. ¿Cómo podía pasar, hermano? Yo podía pasar viernes, sábado y domingo sin dormir por el pecado. Era un campeón diciendo mentiras, hermano. Un campeón, un hipócrita así, experto. Mujer que conocía, mujer que le pintaba un mundo de mentiras. Mientras tenía otras 3 al lado, con el mismo cuento. Experto en decir mentiras, hermano. ¿Será que de la misma manera que yo hacía eso, hermanos, ahora quiero servir a Cristo? No, yo, para vergüenza lo digo, como dice, porque de esas cosas no me glorío. No, yo influencié tan mal a mis amigos, que esta hora que los veo y digo, mucho de lo que ellos hacen, yo los influencio. Así como, y entonces me pongo a pensar eso, así como antes. Era tan entusiasta, tan dedicado, tan comprometido con el pecado. Dice Pablo ahora, así ahora. ¿Cómo era usted con el pecado, hermano? ¿Cómo era usted con el pecado? ¿Cómo era usted cuando quería satisfacer sus deseos? ¿Era entusiasta, era animado, era esforzado? ¿Cómo era usted, hermana, cuando iba a bailar? Pasaba toda la noche, ¿cierto? Y una hermana parecía un trompo moviendo las caderas. Y ahora viene una reunión y ni se para a levantar sus manos para adorar a Dios. Antes mentirosos, engañosos. ¿Será que ahora podemos evangelizar? Antes perdíamos nuestro tiempo en el televisor, los videojuegos, horas, días. ¿Será que así leo mi Biblia? Hombres que cantinas jueves, viernes, sábado, domingo, no pueden venir a una reunión de oración entre semana.
No pueden. Pero antes que un amigo los invitara a jugar fútbol, a tomarse una cerveza. ¿Qué cosas, ¿no? Hermanos? En un sentido, nosotros debemos arrepentirnos porque éramos más entusiastas para servir al diablo que para servir a Dios. Más enérgicos para lo que destruye y trae muerte que para lo que santifica. Así ahora, hermanos, esto es un llamado a una consagración. Esto es un llamado a presentarnos delante de Dios y presentar nuestro cuerpo. Presentar nuestras vidas así ahora para santificación. Si antes presentaba mi oído para ensuciar mi corazón y mi mente, ahora debo escuchar la palabra de Dios. Si antes usaba mis ojos para ver lo que no me convenía, ahora debo usar mis ojos para ver las maravillas de su ley. Si antes usaba mis manos para el engaño, para destruir, para la violencia, ahora debo usar mis manos para edificar, para construir, para sanar. Si antes mis pies iban por caminos de muerte, ahora bienaventurados los que andan con el dulce apresto de la salvación. Pero mi pregunta, ¿está viviendo de la misma manera? Hermanos, ¿qué sería de la iglesia? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras familias si de la misma manera que corríamos tras el pecado, hoy buscáramos la santidad? ¿Y saben qué es lo tremendo, hermanos? A esa frase me llamó mucho la atención. Entusiasmo. Antes cuando uno iba a pecar, eso uno iba con una alegría, ¿no? Iba con un par de sinvergüenzas y contentos, no nos daba vergüenza. Y ahora cuando vamos a hacer las cosas del Señor es una cara de sufrimiento, una cara de tristeza, una cara de como si para dónde fuéramos, hermano. La persona viene a una reunión, la persona viene a servir, la persona está en un servicio y llega con una actitud como si fuera una carga, como si fuera una obligación, como si fuera algo malo. Hermano, ¿no nos debería despertar esto a ser entusiastas, a ser entregados, a hacerlo con gozo? Señor, si está ahora, antes, cuando yo pensé eso que le sucedía el viernes, y yo pensé eso, yo sabía que me fui con una alegría. Señor, y ahora un viernes lo uso para lo que es bueno, para edificarme, para estar con mis hermanos, para compartir la palabra. Eso me dio alegría, hermanos. Me da alegría pensar que años atrás esa vida era para el pecado, ahora es para Cristo. Ahora es para Cristo. Ahora es para bendición. Hermanos, yo le pregunto en este momento, ¿qué de su vida no ha consagrado a Dios? Sus oídos, sus ojos, sus manos, su corazón. ¿Qué de su vida lo caracterizaba antes y eso lo ha perdido ahora en Cristo? En el sentido de que no vive con la misma intensidad. Yo sé, hermanos, que a veces vamos en un proceso de envejecimiento, entonces nos volvemos como más tímidos, como más lentos, como más oxidados. Pero ni siquiera eso debería apagar el amor, la devoción y la entrega que deberíamos tener por Cristo. Nos volvemos demasiado prudentes, pero para el pecado no éramos tan prudentes, hermanos. ¿O sí? Dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros. Esa idea de presentar vuestros miembros, hermanos, era como cuando alguien venía al templo y le ponía a los sacerdotes, traigo este sacrificio. Dios, hermano, escúcheme bien esto, Dios espera que usted le diga, Señor, mis manos, Señor, mis ojos, Señor, mis oídos, Señor, mis pies, Señor, mi corazón, Señor, mi vida, te lo presento, te lo ofrezco, así como tu Hijo se ofreció por mí, ahora yo ofrezco este cuerpo, débil, humano, pero lo ofrezco para que tú lo uses para tu gloria, tu honra, para que lo uses para que yo pueda crecer en madurez, en vida espiritual, en santidad.
para que sea de provecho para otras vidas. ¿Usted ha hecho esa oración? Señor, mira mi vida, Señor, mi tiempo, mi ser, mis fuerzas, mi inteligencia, mis capacidades, mis dones, mi familia, Señor, para ti lo ofrezco, Señor. Quiero que esté en el altar de la consagración, quiero que esté en el altar de la dedicación. No quiero perder más tiempo en otras cosas, Señor. ¿Se ha presentado usted delante de Dios ofreciendo su vida? Bueno, yo quisiera decirle, hermanos, que no existe un mejor lugar para nuestra vida que el altar de la consagración. Lugar santo donde Dios recibe a los hombres en Cristo y los transforma, los santifica, los usa para su gloria. Ahora al final del pasaje, hermanos, Pablo hace unas conclusiones en cuanto a esa respuesta que deberíamos tener. Porque cuando erais, verso 20, esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. O sea, antes cuando estabas en pecado, eras libre de la justicia. ¿Por qué? Porque no conocías a Cristo. No tenías compromiso con Dios. No sabías ni qué era la verdad. Entonces, en ese sentido, antes en esa condición que vivíamos, éramos libres a Dios. Ahora no. Dice Pablo en el 21, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, si uno se pone a pensar en esas cosas de antes, eso trae vergüenza, ¿cierto? Yo me pondría a pensar que ¿cómo se sentiría usted si pusiéramos aquí en la pantalla su vida pasada? Que su familia viera sus secretos, sus hijos, la iglesia. Qué vergüenza, ¿cierto? Yo creo que uno saldría, hermano, una evidencia de que estamos en luz es que sentimos vergüenza. A veces uno dice, este sinvergüenza, quién sabe qué hizo, porque tiene una cara de vergüenza. Ni da la cara, solo lo ve a uno y dice, ¿quién sabe qué hizo esto? No quiere dar la cara. El pecado trae vergüenza, ¿cierto, hermanos? Y eso traía las cosas que hacíamos. ¿Y qué más, hermanos? Porque el fin de ellas, ¿qué es? Muerte. Hermanos, si hubiéramos seguido en la misma vida, ¿dónde hubiéramos terminado? En la muerte eterna, en la muerte de los impíos. Y si usted no tiene a Cristo y sigue esa vida, ese es su final, la muerte eterna. Dice ahora el verso 22, más ahora, qué lindos esos presentes, hermano. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hermanos, antes servíamos al pecado, ahora fuimos hechos siervos de Dios. Indica esa idea, hermanos, que ahora no nos pertenecemos a nosotros sino a Dios, porque Dios nos compró con la sangre de su Hijo. Indica que ahora somos posesión legítima de Dios. Pero hermanos, también indica tal vez la posición más gloriosa que un hombre pueda tener. ¿Qué es usted? No, yo ahora soy siervo de Dios. Y no es porque predico, hermano. Uno siempre pone esos títulos a los predicadores, ¿no? Pero el día que Cristo lo rescató del pecado y lo hizo su Hijo, usted llegó a ser siervo y sierva de Dios. Por ende, ahora debe presentarse para servir a Dios. Vivir para su gloria, vivir para obedecerle, vivir para amarle. Y dice, verso 22, y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación. Hermanos, y aquí entramos en el tema de estos capítulos, santificación. Y aquí hay unas verdades importantes que como cristianos debemos conocer. Una cosa es la justificación, que ya se explicó bastante acá, y otra cosa es la santificación. La justificación es un acto divino que se nos da de manera gratuita y para siempre una vez creemos en Cristo. Una vez usted cree en Cristo, usted es perdonado y hecho justo delante de la justicia de Dios para siempre. Ahora, la santificación es muy diferente, hermanos. La santificación tiene
un aspecto progresivo. Un aspecto inicial, usted cuando se convierte, usted es santificado en Cristo, se ha puesto en Cristo. Pero de ahí en adelante usted comienza a crecer en esta santificación. Y Pablo usa la figura de que es algo que usted siembra, cultiva y en algún momento da fruto. ¿Qué quiere decir? Yo me convierto y salgo de esta esclavitud y comienzo a obedecer a Cristo, comienzo a esforzarme en la gracia, comienzo a permanecer en Él, comienzo a saber todo lo que Dios me dio en Él, mi posición, mis privilegios, y ahora comienzo de manera regular a presentarme diariamente a Él. Y en ese proceso, en la medida que yo comienzo a sembrar lo justo, lo santo, lo recto, comienza a florecer en mí la justicia, la rectitud, la integridad, la pureza. ¿Y es un qué? Fruto. ¿Y saben cuál es una de las características de los árboles que dan fruto? Que no dan fruto de la noche a la mañana. Ellos tienen un proceso, un cuidado, una siembra, unos tiempos. Entonces la santificación, hermanos, no es inmediata ni es instantánea. Por eso el cristiano llega y a veces, uy Señor, pero todavía esto está en mí, Señor. Uy Señor, pero todavía aparece esto en mí. Y hay cosas que ya están apareciendo, pero poco a poco. Porque el proceso de santificación es que progresivo, continuo, y está íntimamente relacionado a nuestra comprensión de quién es Cristo y la plenitud que hemos recibido de Él y nuestra respuesta diaria de presentar nuestros cuerpos a Él. A medida que usted suma la gracia con la diligencia personal, va a ir apareciendo el fruto. Santidad, 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 santidad. Y eso es lo que Dios espera. No que crezcamos en el pecado, no que retrocedamos en la carrera, sino que crezcamos en su justicia, en su santidad y en su vida. Dice, tenéis como fruto la santificación y como fin, o sea, el futuro del creyente, la vida eterna. Entonces estamos en un proceso donde ya fuimos salvos, ya fuimos justificados, estamos creciendo en un proceso de santificación y nuestro futuro como creyentes es la gloria, la vida eterna con Cristo, las mieles eternas del reino de Dios, donde no habrá pecado, donde nuestros cuerpos serán transformados en gloria al semejanza de Él. Y eso es lo que ese es el fin, hermanos. Entonces debemos ahora de manera diaria presentar nuestros cuerpos al Señor. Hermanos, para cerrar el pasaje, quiero hacer algunas meditaciones o aplicaciones en cuanto a la verdad que acabamos de escuchar. Y inicialmente quisiera hablar a aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que hasta ahora están escuchando la palabra de Dios, aquellos que nos visitan. Sin Cristo, escúcheme bien esto, sin Cristo no hay ninguna posibilidad de ser perdonados delante de Dios. Necesitan a Cristo. No necesita una iglesia, no necesita la salvación que Dios ofrece en Cristo Jesús. Y también sin Cristo es imposible ser libres del pecado. Es imposible, por más que usted se esfuerce, por más que usted quiera cambiar ese carácter, ese vicio, ese pecado, eso lo va a esclavizar porque eso es más fuerte que usted. Necesita el poder, la vida de aquel que venció la muerte y resucitó y está sentado en gloria, y Él le ofrece salvación a todos los que le buscan. Búsquele de todo corazón. Busque la verdad del evangelio que puede transformar su vida, su alma. Y me refiero no solo a los que nos visitan, a usted que es joven y está escuchando la palabra, a usted que es niño y es hijo de familia cristiana. Usted necesita a Jesucristo. Usted necesita a Jesucristo para ser libre de su hipocresía, de su mentira, de su doblez, de esos deseos que lo gobiernan. Solo Jesús. Recordemos eso, hermanos, y hablemos de eso.
Solo Jesús puede traer libertad a los cautivos. A veces usted le dice a su hijo, hijo, pero por qué vuelves a hacer eso? Se le olvida que su hijo es esclavo de eso. Se le olvida que su hijo lo que necesita es a Jesucristo. Porque sin Jesucristo él puede llegar a ser el campeón de los pecadores. Así crezca en una familia cristiana. Recuerde siempre, aunque tenga que corregir a su hijo, exhortar a su hijo, recuerde que lo único que va a librar a su hijo es que él se encuentre con Jesús. Y él experimente de corazón esta gloriosa doctrina que hemos conocido. Ahora, quisiera hablarles también, en segunda instancia, hermanos, aquellos cristianos, como aquel hombre con el que conversaba, que están a punto de entregarse al pecado. Miren que en estos días hablaba, el viernes que estuvimos compartiendo la casa de los hermanos en Corinto, estudiando Corintio, les contaba la historia, tal vez usted lo ha oído, hermanos, de un pastor de un pueblo acá cerca, acá en Colombia, y él cuenta su testimonio. Y este hombre llegó a violar a su hijastra y estuvo a punto de matarla. Y él dice lo siguiente: cuando la niña cumplió 9 años, dice que la manera de mirar él a la niña cambió. Comenzó a verla como una mujer y comenzó a sentirse atraído por ella. Y él dice que comenzó a tener una lucha intensa con ese pecado. Y él oraba, ayunaba, porque era pastor. Oraba, ayunaba, oraba, ayunaba, oraba, ayunaba, oraba, ayunaba, oraba, ayunaba. Cuando la niña ya cumplió creo que 13, 14 años, un día él dijo, ya no lucho más. Miren lo serio, hermanos. Ese día él se rindió. Él cuenta en su testimonio y ese día comenzó a preparar el momento, cómo iba a abusar de ella y cómo le iba a matar. Al otro día lo hizo, abusó de ella y cuando la iba a matar, por la gracia de Dios, la muchacha se escapó. Hoy en día está en la cárcel pagando 40 años por ese delito. Un momento en su vida, por las situaciones, por las pruebas, por la tentación que él dijo, me entrego. Si usted está en ese punto donde está luchando y está queriendo entregar, yo quisiera hacerle una advertencia. No lo haga. No lo haga porque si usted se entrega al pecado, usted no sabe la miseria que le espera en el pecado. Porque si alguien odia al diablo, es al cristiano. Yo estaba mirando historias antiguas de cómo trataban los pueblos antiguos a los enemigos vencidos. Y dice así: crueldad, tortura, mutilación, humillación, esclavitud, abuso, maldición y terror sobre todos los enemigos caídos. Cuando usted decide salir de la autoridad de Cristo, hermano, y exponerse al pecado, usted no sabe a qué se está exponiendo. Así que en su corazón está con esa lucha, busque a Cristo. No luche solo, vaya, pida un consejo. Yo me ponía a pensar cómo este hombre en 6 o 7 años luchando con ese pecado nunca lo confesó. Nunca fue a una consejería, nunca trató con eso. Si usted tiene una lucha con su pecado, no se entregue. Porque a veces es muy difícil salir de ahí. Y las consecuencias a veces son graves, son serias. Haga un alto. Haga un alto si usted como cristiano está con esas ideas. No, me voy de la iglesia, no, me voy para esto. Hermano, recuerde la vida que usted tenía en el mundo y piense si quiere volver a eso. Piense si quiere volver a eso. El diablo, el pecado no tiene misericordia. Así que considere seriamente cómo está viviendo su vida y guárdese de presentarse al pecado, porque ese es un amo terrible. Amén. Tercero, tal vez hay personas que ya están viviendo las consecuencias del pecado. Yo quisiera decirle que ese llamado de presentarse a Dios
es también para usted. Si usted ya cayó, ya se revolcó, está ahí hundido, el Señor dice que le da una oportunidad. El Señor es un Dios que restaura. El Señor le da la oportunidad. El Señor le dice, ven a mí, yo te restauro, yo te doy un nuevo tiempo, yo te doy esperanza, pero preséntate delante de mí. ¿Acuerdan lo que hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo, porque ese se entregó y ese supo lo que es ser esclavo del pecado, ¿no? Después de estar en un palacio con toda la provisión, perdió sus bienes, cayó en esclavitud y terminó deseando comer la comida de los puercos. Pero él llegó a un momento que entró en razón, hermanos. ¿Y saben qué dijo? Si yo volviere a la casa de mi padre, allá en la casa de mi padre hay alimento. ¿Sabe qué hizo el hijo pródigo? Se presentó delante de su padre. Y en vez de encontrar un amo cruel que lo despreciaba, que lo rechazaba, encontró que un padre amoroso, lleno de misericordia, dispuesto a lavar sus vestiduras, dispuesto a darle la mejor comida y dispuesto a celebrar porque su hijo que estaba perdido fue reconciliado. Así que si usted estaba o ha vivido alejado de Dios, puede volverse a Dios y puede encontrar ese Padre amoroso y restaurador. Pero no siga viviendo de la misma manera, vuélvase a Dios. Tome en serio lo que está escuchando y preséntese delante del Dios vivo, el cual es amplio en misericordia y poderoso para restaurarlo a usted y a su vida. Y por último, hermanos, ¿no es este un pasaje para consagrarnos al Señor? ¿No es este un pasaje que nos llama a decirle, Señor, yo de alguna manera, es como si el Señor le dijera al hijo ahí en Proverbios, hijo mío, dame tu corazón. Es como si el Señor estuviera diciendo, hijo mío, dame tus oídos que quiero hablarte. Hijo mío, dame tus ojos que quiero revelarme. Hijo mío, dame tus manos que quiero usarlas para mi gloria. Hijo mío, dame tus pies para llevar mi evangelio. No, el Señor está llamando a que presentemos nuestras vidas. No perdamos el tiempo. Usemos nuestra vida para gloria de Dios y para servicio de su nombre. Presentaos, mis amados hermanos, presentémonos como vivos de entre los muertos. Presentemos nuestros miembros como instrumentos de justicia. Vamos a orar y cantar un cántico para terminar este tiempo de la palabra. Sobre todo que nuestro corazón pueda responder a la palabra, hermanos. No seamos indiferentes, no seamos, como dice Hebreos, no endurezcamos nuestros corazones como la generación aquella que fue rebelde. Antes, hermanos, respondamos al Señor con gratitud, con fe y entregando nuestras vidas para su gloria. Padre, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Palabra tan maravillosa, Señor. Tu palabra tan gloriosa, Señor. Palabra santa, Señor. Viva, eficaz, Señor. Siempre nos lleva a volvernos a ti, Señor. Siempre nos atrae con cuerdas de amor. Yo quiero orar, Señor, por este grupo de los que estamos aquí reunidos, Señor. Quiero orar por aquellos que se están acercando a escuchar tu palabra, Señor. Que tú puedas convencer sus corazones, Señor. Que tú los puedas llevar a una fe genuina, transformadora en Jesucristo, Señor. Mira a nuestros jóvenes, Señor. Mira a nuestros niños, Señor. Mira a nuestros amigos o aquellas personas que están viniendo, Señor. Oramos para que tú traigas una convicción de corazón, Señor. Una convicción profunda, verdadera, Señor. Ellos van a encontrarse con Jesús el Salvador y rendir sus vidas, Señor. También queremos orar por tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano o hermana, cada familia que ha decidido dedicarse a ti, Señor. Que día a día se esfuerza para presentar sus cuerpos como sacrificios vivos, Señor. Gracias porque tú
estás produciendo cosas preciosas en aquellos que te siguen, Señor. Estás dando gracia, estás dando justicia, estás dando frutos, Señor. Qué lindo es ver crecer, Señor, a tu pueblo, Señor, en santidad, en consagración, en devoción, Señor. Padre, si hay áreas en nosotros que todavía no hemos entregado, Señor. Padre, si hay áreas en nosotros que no hemos consagrado, Señor. Padre, si hay áreas en nosotros que todavía no hemos presentado, Señor. Hoy queremos presentarlas delante tuyo, Señor. Hoy queremos responder a tu palabra, Señor, diciendo, Señor, henos aquí, Señor. Nos ofrecemos a ti, Señor. Ofrecemos nuestra vida, nuestro tiempo, el que nos queda, Señor. Tal vez no sea mucho, Señor, pero queremos aprovecharlo para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tus hijos con tu espíritu, con tus palabras. Padre, queremos orar por aquellos que tal vez han estado lejos, Señor. Tal vez han vivido, Señor, las consecuencias de apartarse de ti, de pecar contra ti, Señor. Queremos pedirte de manera especial que tú los restaures, Señor. Les des un nuevo tiempo, Señor. Un nuevo tiempo para amarte, Señor. Un nuevo tiempo para consagrarse, Señor. Un nuevo tiempo para buscarte, Señor. Que ellos puedan someterse a ti como el gran Señor y el amo de sus vidas, Señor. Y así como la vasija del alfarero, Señor, que se rompió y fue restaurada, Señor, tú puedes restaurarles, Señor. Restaura a tus hijos, Señor. Nos ofrecemos a ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendito eres, Señor. El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.